Las infecciones del tracto respiratorio se dividen por su gran cantidad de bacterias, se dividen en dos videos e inclusive pues en dos clases, ¿no? Tracto respiratorio 1, las infecciones y sus agentes etiológicos correspondientes, y luego las infecciones de tracto respiratorio número 2 con la misma, ¿listo? Entonces, vamos a hablar primero, vamos a posicionarnos y ubicarnos en el mapa mental de lo que es la clasificación gram positiva, gram negativa y sus derivados. Entonces hoy vamos a hablar principalmente de, en el caso de las gram positivas, vamos a estar hablando de lo que es la continuación del piógenes junto con el pneumoni, ¿listo? Que serían streptococcus, o sea que son catalasas negativos, y pues en el caso del piógenes sería beta hemolítico, o sea que hace una hemólisis completa y pues se clasifica en el grupo A, ¿sí? Y luego por el contrario tenemos las alfa hemolíticas, que son parcialmente completas, y entre esas pues se relacionaría básicamente lo que es el Streptococcus pneumoniae. Entonces nosotros en el video pasado observamos lo que era el Streptococcus piógenes, ¿sí? Observamos cómo también tienen infecciones en piel y tejidos blandos, pero también a su vez tienen complicaciones, principalmente en el caso de tracto respiratorio, que lo vimos en el video pasado. Entonces, básicamente las infecciones se pueden dividir en dos rangos importantes, es decir, en lo que es infecciones del tracto respiratorio superior, es decir, las vías respiratorias superiores, y luego las inferiores, siendo claramente las inferiores pues mucho más graves por el tema de compromiso alveolar, compromiso en función respiratoria y compromiso que puede, digamos, derivar a otra patología diferente. Entonces tenemos lo que son las infecciones. En este mapa, en esta tabla tenemos las infecciones, los agentes etiológicos frecuentes y los ocasionales, o sea, los que no son tan típicamente comunes. En el caso de la rinofaringitis, pues normalmente tiende a ser virus, y en secundarios lo que sería el Streptococcus pneumoniae o gas. Cuando hablamos de gas, estamos haciendo referencia por sus siglas en inglés a Streptococcus del grupo A, ¿sí? O group, sí, no sé. Group A, Streptococcus, ¿listo? Luego tenemos lo que es la faringitis y la amigdalitis, que lo vimos bastante en el video pasado finalizando el Streptococcus, y pues tenemos dos agentes frecuentes que pueden ser tanto el virus como el Streptococcus del grupo A, como puede ser piógenes. Esto claramente lo vimos especialmente por aquellos criterios de Centor, ¿sí? Que ahorita los vamos a repasar de nuevo, y así va la lista. Entonces nosotros vamos a estar observando sobre los agentes etiológicos, los agentes frecuentes, como pueden ser el piógenes, como puede ser pneumoniae, y sus derivados, ¿sí? Luego pasaríamos a lo que sería el Haemophilus influenzae, junto con también un poco más lo que es diferentes tipos de agentes etiológicos, como puede ser el Mycoplasma pneumoniae o la propia clamidia, que también está, ¿listo? Entonces pasamos con lo que ya veníamos hablando, que era la faringitis estreptocócica, que habíamos dicho que es muy difícil, entre comillas, ¿sí? Por mera clínica, identificar lo que es una faringitis o una faringoamigdalitis viral de una faringoamigdalitis bacteriana. Claramente hay unos parámetros como son los criterios de Centor que nos permiten tratar de acercarnos un poco más y tratar de tener un abordaje mucho más adecuado, especialmente pues en casos críticos que requieran de un manejo farmacológico pues necesario. Entonces, acá tenemos lo que serían signos importantes que pueden llegar a ser característicos ante una faringoamigdalitis estreptocócica o bacteriana, como pueden ser petequias en el paladar, o sea, manchitas. También tenemos lo que sería pues pus en las amígdalas, la mera inflamación, y pues acá tenemos otra imagen. ¿Listo? Los criterios de Centor, recordemos que evalúan 4 o 5 factores o variables importantes, como pueden ser que tenga una fiebre consistente, que tenga una linfadenopatía cervical anterior, que tenga ausencia de tos y que principalmente pues tenga un exudado a nivel amigdalar. ¿Listo? Entonces todo esto nos suma unos puntajes, y dependiendo de la edad, si es de 3 a 15 años, pues se le suma un punto; si es de mayor a 45, se le resta un punto. Y ya sabemos que si es mayor a 3, pues se le inicia un tratamiento farmacológico. Entonces acá de nuevo tenemos recordar lo que son las diferentes toxinas importantes, como pueden ser la exotoxina pirogénica streptocócica, que producía lo que era la fascitis necrosante o ese síndrome de shock tóxico por parte de Streptococcus.
Y también tenemos las streptolicinas que permitían esa hemólisis de diferentes tipos de grupos celulares. ¿Listo? Acá tenemos lo que es el compromiso de piel y tejidos blandos, pero también tracto respiratorio, pues por esa faringitis o faringoamigdalitis. Una vez dejamos esto claro, ahora sí podemos pasar a la siguiente bacteria, que es el Streptococcus pneumoniae, que hace parte del grupo alfa hemolítico, ¿listo? Que es parcialmente hemolítico. Entonces nos ubicamos con Streptococcus. Acá en este punto tenemos lo que sería el Streptococcus, clasificados en la hemólisis que generan, siendo el del grupo Apiógenes, pues el que genera la hemólisis completa. Entonces nos pasamos a esta de acá, que es el Streptococcus pneumoniae, que es alfa hemolítico. Entonces, de nuevo, alfa hemolítico está dispuesto en diplococos, recordemos que son dos bolitas así, y tienen una característica, y es que son encapsulados. Esa característica de ser encapsulados, es decir, de poseer una cápsula, les permite como tal evadir el sistema inmune, principalmente el mecanismo de acción común, que es la fagocitosis, ¿sí? Entonces, ahorita hablamos un poquito más de eso. Principalmente tenemos lo que son la neumolicina, que es la que se encarga de romper la hemoglobina y otras células, y pues por eso se le considera alfa hemolítico. Entonces, vamos a abordar rápidamente lo que son las enzimas y las toxinas. Ya dijimos que la neumolicina es la que se encarga principalmente de romper y generar poros, básicamente para romper los diferentes tipos de células, como puede ser, yo que sé, parte de hemoglobina, como puede ser también parte de células fagocíticas y epitelios. Pongo streptolicina acá básicamente porque tiene una característica parecida, ¿sí? Si recordamos la streptolicina O que tiene el Streptococcus pyogenes, por ejemplo, lo que hacía era romper en el medio de cultivo todas esas plaquetas, glóbulos rojos y demás, ¿listo? También pues lo que es rompe fagocitos y epitelios. ¿Cómo lo rompe? Genera poros en las membranas. Entonces, si nosotros tenemos una membrana en este punto, pues genera poros, esa streptolicina genera poros en esa bicapa lipídica, lo que hace es dejando entrar sodio y agua, y eso genera una tumefacción celular generalizada que se traduce en muerte celular como tal. Entonces aquí tenemos dos parámetros. Tenemos tanto la cápsula, ¿sí? Que la cápsula es la que se encarga de detener y permite lo que es que esa célula, digamos por ejemplo ese neutrófilo o ese macrófago, no pueda comerse a la bacteria que sería por ejemplo el diplococo. Entonces no se lo puede comer. Entonces en este caso, ¿qué sucede? Si no se lo puede comer, se queda ahí, ¿sí? Y la neumolicina pues es la que se encarga de romper la propia célula. También pues los epitelios permite lo que es la entrada, listo, penetrar en el epitelio. Y luego tenemos lo que es la proteasa IgA o la proteasa secretada, pues IgA. Esto porque es importante. Primero ubiquémonos en el lugar donde estamos. Si nosotros estamos en la mucosa de la faringe o el epitelio del tracto respiratorio, principalmente el superior, recordemos que ahí tenemos mucosas. Y como toda mucosa, pues siempre tiene que estar con un nivel de permeabilidad y con un nivel de humedad, con un nivel de moco, ¿sí? Por eso se llama mucosa. Ese moco tiene diferentes sustancias que le permiten protegerse, ¿sí? Así como, por ejemplo, el estómago tiene una sustancia que lo protege ante el ácido clorhídrico, que pues, libera el propio estómago para que no literalmente se degrade a sí mismo. Asimismo, tenemos diferentes sustancias, pero que no es para que se degraden a sí mismos o evitar que se degraden a sí mismos, sino que es más para que las bacterias, porque como acá entra de todo, literalmente entra comida, objetos extraños si son niños, entonces todo eso expone a las mucosas a que se genere pues una infección, ¿listo? ¿Esto a qué quiere decir? Esto nos lleva básicamente a que principalmente todo lo que entre debe tener un contacto directo con la mucosa y la mucosa tiene que evitar ser infectada, ¿sí? Y para evitar ser infectada, ahí es cuando entran los anticuerpos como la IgA, ¿sí? Entonces imaginemos la IgA como si fuese aquel guardián, ¿sí? Pongámosle un guardián que lo que hace es, apenas entra una bacteria ahí, lo que hace es atraparla, ¿sí? La atrapa y la inhibe.
Primero, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de mucosas que sueltan moco. Ese moco pues es espeso, entonces no deja que se muevan. Segundo, tienen un pH muy ácido, entonces básicamente lo que hace es degradar todas esas estructuras proteicas y luego las inhiben porque se le une literalmente el anticuerpo IgA. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos IgA? Entonces de eso se encarga la proteasa de IgA. La proteasa de IgA secretada por el Streptococcus pneumoniae lo que hace es degradar la IgA impidiendo que se literalmente pues se marque y se elimine. ¿Sí? Entonces si tenemos IgA lo marca y lo elimina. Si no tenemos IgA porque tenemos por ejemplo una enzima que degrada como la proteasa IgA, pues no lo van ni retener, ni marcar, ni eliminar. Entonces esas son las dos principales enzimas toxinas que permite lo que es la evasión del sistema inmune y pues genera la patogenia como tal. Entonces pasamos a las presentaciones clínicas que la verdad son bastante sencillas, ¿listo? Iniciando pues la faringitis, recordemos que es común por los Streptococcus del grupo A como Streptococcus pyogenes y en este caso ya lo que es Streptococcus pneumoniae, ya pues como su nombre lo dice, se caracteriza por la neumonía que genera. Entonces esta neumonía, como es bacteriana y es por Streptococcus, pues se conoce como neumonía neumocócica, ¿sí? La neumonía neumocócica tiene unas características importantes y es que primero es de inicio abrupto, ¿sí? Un inicio brusco, se caracteriza por tener una fiebre, por tener una dificultad para respirar y pues básicamente tener tos, ¿listo? Entonces, la tríada característica de la neumonía tiende a ser, no siempre, tos, fiebre y la dificultad o disnea, ¿sí? Que es como que no puedo respirar, siento que no respiro. Entonces, es como la tríada característica de la neumonía como tal. Entonces, tenemos lo que sería dolor pleurítico, que es cuando respira y le duele, ¿sí? Pues eso también está posible. Pero básicamente acá en la radiografía podemos observar lo que es el perfil del pulmón, que lo estamos viendo en este punto, que sería un pulmón normal, pero acá tenemos un pulmón que está raro. ¿Por qué? Porque debería llegar hasta acá formando ese ángulo filudo que sería el diafragma, pero no lo forma. Entonces eso quiere decir de que ahí hay algo, en este caso sería una consolidación, porque las bacterias literalmente llegaron a vivir ahí, el lóbulo inferior, llegaron a vivir ahí y en ese punto pues generaron pus, generaron diferentes sustancias, llegaron los linfocitos, entonces se induce a que se consolide. ¿Listo? Entonces por eso se pierde porque acá hay aire, acá hay un sólido ahí. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la neumonía, básicamente pues esa es una de las manifestaciones principales, pero luego tenemos lo que es las otras presentaciones como pueden ser la sinusitis, la meningitis y la bacteremia, siendo la primera pues más común y la última la menos común. La sinusitis básicamente pues es cuando hay infección en los senos paranasales, sean etmoidales, frontales o maxilares, principalmente pues son los característicos que se infectan, y en el caso de una otitis pues va a ser una otitis media, y acá me detengo un poco. ¿Por qué otitis media y no otitis externa u otitis interna? En el caso de que estamos hablando principalmente de infecciones del tracto respiratorio superior, esto quiere decir de que tenemos una estructura que va a estar siempre infectada en el caso de las infecciones por respiratorio superior, que sería la faringe, ¿sí? Como vimos arriba. Entonces, si la faringe se infecta, todo aquello que esté cercano a la faringe puede comprometerse, sea hacia abajo con los pulmones o hacia arriba con esa trompa, no me acuerdo el nombre, cómo se llamaba la trompa, pero es una trompa que comunica básicamente lo que creo que es la trompa de Eustaquio, me parece, que lo que hace es comunicar la faringe con el oído medio, ¿listo? Para regular las presiones que hay en el oído medio por los cambios de presiones. Entonces, si tenemos un tubo literalmente que comunica el oído medio con la faringe, pues la bacteria se puede ir por allá y colonizar el oído medio. Entonces, por eso puede generar aquella característica de ser una otitis media.
Entonces tenemos neumonía, sinusitis, otitis media y complicaciones pues muy graves como pueden ser una meningitis, que es básicamente cuando se disemina al sistema nervioso por una bacteremia, o sea, cuando la bacteria entra a sangre, entonces pues genera lo que es una meningitis. Esto no nos profundizamos tanto porque lo vamos a ver en el caso de infecciones del sistema nervioso, entonces lo vamos a dejar ahí. Y pues la bacteremia, que básicamente es cuando la bacteria entra a sangre. ¿Listo? Principalmente lo que nos corresponde está escrito acá. Entonces tenemos lo que sería las infecciones o las presentaciones clínicas no invasoras o no invasivas y las invasivas. Cuando hablamos de no invasivas son aquellas que pues no son tan complicadas y que no invaden de por sí como tal el tejido. Entonces la otitis media es la más común, seguido de la sinusitis. Uno conoce a todo mundo que le da otitis media y le da sinusitis. Luego ya viene la neumonía, que tiende a ser un poco más grave, ¿sí? Y luego ya pasamos a una bacteremia, que se le conoce como pues esta sepsis, y lo que sería pues por último la meningitis, que es secundaria a una bacteremia. Entonces ese es como el triángulo, la base. Luego pasamos a la siguiente. Aquí ya hablamos de dos, ¿sí? Hablamos tanto de piógenes por faringitis y neumonía por principalmente por neumonía, por sinusitis y otitis media, en el caso de esa pirámide importante. Luego ya pasamos a una bacteremia, a una meningitis, que ya es más grave. En el caso de la siguiente bacteria que vamos a hablar, debemos pasarnos al grupo de las gram negativas, que no las habíamos hablado. Las gram negativas se dividen, por ejemplo, en las gram negativas Diplococcus, ¿listo? Los cocobacilos, los bacilos y los que tienen esa forma de ave o forma de coma. Los bacilos los vamos a ver mucho en el caso de infecciones del tracto gastrointestinal. Por ahora nos vamos a ubicar en los cocobacilos. ¿Listo? Estos cocobacilos nos vamos a ubicar principalmente en el Haemophilus influenzae. También vamos a hablar de la Bordetella pertussis y también de Brucella, pero pues no las vamos a hablar en este video, después en otro. En el caso de la gram negativa cocobacilo, lo que es el Haemophilus influenzae, tenemos unas características importantes, y es que pues es un bacilo, cocobacilo gram negativo, y es el principal patógeno del grupo Haemophilus, el influenza. ¿Listo? Pero pues también tenemos otros que no debemos dejar de lado, como puede ser el Aegyptius o el Ducreyi. ¿Listo? El Aegyptius produce lo que es una conjuntivitis, y en el caso del Ducreyi produce lo que es ese chancro blando o ese chancroide, que también le conocen. Entonces acá tenemos una característica, que son aquellos cocobacilos, aquellos cocobacilos que son estos de acá, ¿listo? Y acá tenemos también parte de cocobacilos. Entonces, las presentaciones clínicas importantes, Haemophilus influenzae, este es el que nos interesa, ¿sí? Haemophilus aegyptius y lo que es Ducreyi también nos interesa, pues Aegyptius por la conjuntivitis y Ducreyi por el chancro blando o el chancroide, pero pues de nuevo, esto lo vamos a ver después cuando hablemos de infecciones pues de tracto geniturinario, y pues la conjuntivitis pues la verdad no tiene complicación. Entonces iniciamos con las tres importantes, siendo la neumonía pues la más común. Luego pasamos a la epiglotitis, que es una inflamación de la epiglotis, y por último la meningitis. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando hablamos de Haemophilus influenzae, debemos reconocer dos o tres cosas. Principalmente es que le da a la gente que no está vacunada. Entonces, la gente que no tiene vacunas, principalmente los niños, pues van a presentar manifestaciones clínicas por Haemophilus influenzae causados por la no vacunación. Entonces, en el caso de una meningitis, pues afecta a los niños no vacunados. Y se caracteriza por fiebre, cefalea intensa y signos sistémicos, como también signos meningios, pero eso luego lo vamos a ver. Ahora, la epiglotitis y la neumonía. La epiglotitis básicamente es cuando literalmente la epiglotis se inflama de infección, y eso es una vaina súper fea, que inclusive acá se ve una foto, ¿listo? Entonces tenemos una inflamación de la epiglotis, que se conoce como la epiglotitis, y acá la tenemos. Y básicamente pues los síntomas se hablan por sí solos. Si tengo la epiglotis inflamada me va a doler al tragar, disfagia.
y dificultad para tragar, entonces odinofagia y disfagia. También voy a tener fiebre, pues porque es una infección, voy a tener dolor en el cuello, voy a tener estridor, o sea, un sonido al momento de respirar, porque literalmente hay un muy poquito espacio por el cual puede pasar el aire, entonces como cuando uno silba. Y pues nada, básicamente eso sería la epiglotitis, causada por Haemophilus influenzae, es muy común. Luego pasamos a la neumonía, ¿listo? La neumonía es algo característico en el caso del Haemophilus influenzae. ¿Por qué? Porque el Haemophilus influenzae, junto con los otros que vimos, el Pneumoni y pues el Aureus, pues la verdad ese no es muy relevante, pero el Haemophilus influenzae con el Streptococcus pneumoniae son los principales que producen aquella neumonía. Y la neumonía puede clasificarse en neumonía típica o neumonía atípica. Cuando hablamos de neumonía típica, es aquella que se presenta como todo el mundo la ve: tos, fiebre, dificultad para respirar, disnea, o sea que le falta el aire, ¿listo? Es lo característico. En el cambio, la atípica puede que no tenga tos, puede que tenga fiebre, pero es una fiebre supremamente leve e inclusive va y viene, y puede que no presente disnea, ¿sí? O puede que la presente de vez en cuando. Entonces ahí es cuando tenemos lo que es la distinción entre neumonía típica y neumonía atípica. La neumonía atípica es causada principalmente por lo que es el Mycoplasma pneumoniae o por la clamidófila o Chlamydia pneumoniae, ¿sí? Esto la vamos a ver ahorita. En el caso de la neumonía, que ya vimos que puede ser por Streptococcus pneumoniae o por el propio Haemophilus influenzae, estas se pueden, digamos, clasificar, ahora no por la que tan típico o tan atípico son las presentaciones de los síntomas, sino por dónde se adquiere. ¿Listo? Entonces, si hablamos de una neumonía adquirida en la comunidad o una neumonía adquirida en el hospital, ¿sí? Entonces, la neumonía adquirida en el hospital tiende a ser más complicada, tiende a ser más grave, porque son principalmente patógenos, son bacterias o microorganismos en general que son resistentes, ¿sí? Por ejemplo, el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, como puede ser el SARS, creo que se le conoce, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, y esto pues es peligroso, ¿sí? Porque si no se tiene tratamiento, pues no hay manera de salvar a la persona. También tenemos Pseudomonas aeruginosa, que es rarísimo, y luego las adquiridas en la comunidad pues son aquellas que son comunes, ¿sí? Que son bastante típicos en el medio de la sociedad pues, donde vivimos. Entonces puede ser Streptococcus pneumoniae, puede ser Haemophilus influenzae, puede ser virus respiratorios. Y rara vez pues tenemos ya los Mycoplasma pneumoniae o Legionella pneumophilia, que produce, digamos, la enfermedad legionaria y demás. Seguido de esto tenemos ya la distinción de la Haemophilus influenzae, que es un Coccobacilo gram negativo, ¿listo? Siendo característico por epiglotitis, por lo que es la neumonía, que es típica, y pues por la meningitis. También hablamos de Streptococcus, piógenes al inicio, pneumoniae seguido, siendo estos, en el caso de el Streptococcus pneumoniae, alfa hemolítico, completamente, parcialmente hemolítico, por eso es alfa hemolítico, encapsulado, gram positivo, catalasa negativo, y lo característico de este es que puede producir, entre muchas cosas, principalmente la propia neumonía, ¿sí? También la sinusitis y la otitis media. Ahora pasamos a aquellas, y de Haemophilus influenzae, acá tenemos lo que es, digamos, lo característico, que puede ser meningitis, conjuntivitis, sinusitis, celulitis, otitis media, neumonía y demás. Entonces acá les dejo básicamente las descripciones por si la quieren leer. Básicamente meningitis lo vamos a ver después, entonces no se preocupen. Igualmente cefalea, dolor, mareo, etc. Epiglotitis ya vimos que también lo causaba Streptococcus pneumoniae, es la misma vaina. Celulitis, principalmente se habla de la celulitis que vimos anteriormente, si se acuerdan, de aquella que daba principalmente a todos los tipos de personas, que podría, en el caso del piógenes, podía pasar una fascitis necrosantes y demás. ¿Listo? También tenemos lo que es la artritis. ¿Listo? La artritis no es tan común, sí, no es tan común, pero ahí está. Entonces, pues no le boten tanta corriente a eso.
y ya luego pues las infecciones de vías respiratorias bajas, como pueden ser la neumonía como tal, que es la más importante, ¿sí? Luego tenemos el Haemophilus, el Ducrelli y el Aegyptis, el Ducrelli que producía el chancroide y el Aegyptus que producía la conjuntivitis y poco más, ¿listo? Estos pues no son tan relevantes, se los nombro porque hacen parte del grupo Haemophilus, pero pues no es relevante en este caso. Lo importante y lo que se tienen que llevar de acá, que puede producir epiglotitis, puede producir neumonía y básicamente eso, ¿listo? Es lo importante. Luego pasamos a aquellas que habíamos dicho que causan una neumonía atípica, es decir, aquella neumonía que primero tiene una sintomatología que no es distintiva o no es, por ejemplo, debutante en el caso de, que yo lo vea y diga, nada, esa vaina es neumonía 100%, por la cronología de los propios síntomas como tal. También hay unas características a nivel radiológico, pero no es importante en ese momento, ¿sí? Eso luego lo hablo. En el caso de Mycoplasma y Clamidia, que son las dos responsables, entre otros muchos microorganismos, pero estos son los interesantes y los que nos interesa literalmente en la clínica, principalmente porque son Mycoplasma y Clamidia los causantes de una neumonía atípica. En el caso del Mycoplasma tiene características como que no tiene pared celular. Hay muchos grupos de Mycoplasma, pero pues el Mycoplasma principal es el Pneumoniae, en el que estamos hablando ahora. Y la característica es que es un patógeno intracelular, ¿sí? Es un patógeno intracelular. Aquí es donde hago una pausa importante y esto es lo que distingue a una neumonía que puede ser típica o puede ser una atípica, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el Haemophilus influenzae aquí, pongámosle acá. Tenemos el Haemophilus influenzae en diplococos, gram negativo. Y acá tenemos un Mycoplasma, ¿sí? Si este de acá, que es el Haemophilus influenzae, quiere infectar a esta célula de acá, que es el del epitelio pseudoestratificado ciliado que está en el tracto respiratorio, entonces que lo quiere infectar. Entonces si lo quiere infectar, literalmente lo que hace es, le tira toxinas, y lo daña, ¡pum!, listo. Ahora, si el Haemophilus influenzae, si el Mycoplasma quiere infectar a este de acá, a este epitelio, haciendo lo mismo que hizo el otro, lo que le va a tocar hacer es literalmente entrar, ¿sí? Entrar. Y para entrar, pues va a entrar, listo, y se queda dentro. Se queda dentro de el epitelio. Ahora, ¿cuál hace más daño? Ambos pueden hacer daño, ¿sí? Principalmente de manera aguda, este man de acá, porque literalmente le está dañando vainas directamente. Y este pues de manera progresiva, algo más crónico, porque literalmente se introdujo y después de introducirse y después de estar dentro es cuando empieza a hacer los daños. Eso primero, ¿sí? El cuadro. Este es más agudo, este es más subagudo, pongámosle. Casi crónico. Lo segundo es, si por acá está pasando un neutrófilo, ¿sí? Imaginemos que un neutrófilo, los guardianes, ahí están ahí. ¿Cuál va a ser más fácil que vea el daño? ¿El neutrófilo detectando al Mycoplasma o el neutrófilo detectando al Haemophilus influenzae? Claramente el neutrófilo detectando al Haemophilus influenzae, porque literalmente está viendo, primero, al bicho grande ahí afuera y segundo, está viendo a la célula rota. Esto claramente es una dramatización, no es así como funciona, pero en realidad al punto exagerado sí es así como funciona, es como se entiende. Por el contrario, el neutrófilo está pasando por acá y no va a ver a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque va a estar dentro el Mycoplasma. Neumonía va a estar dentro. Entonces, si el Mycoplasma está dentro y ve al epitelio 1A, esta joya, entonces pues el neutrófilo se va. Entonces por eso los cuadros son diferentes, por eso a veces se presentan tos, a veces no se presenta tos, a veces se presenta fiebre, a veces no, porque todos esos síntomas son producidos por el sistema inmune. Y si el sistema inmune no está alerta, pues entonces no hay necesidad o ni siquiera hay manera de encender la fiebre,
encender la tos para expulsar al microorganismo. Entonces, a esto me detengo. Que los atípicos, la neumonía atípica, aquella que no es común, en el caso de los síntomas, son causados por patógenos intracelulares. O sea que la clamidia también es intracelular. Sí, totalmente. ¿Sí? Por eso acá se habla de organismos intracelulares obligados. Entonces, después de haber entendido eso, patógeno intracelular es de crecimiento lento, tiene unidades formadoras de colonias que se demoran desde 4 hasta 16 horas, creo, y tiene unas características importantes como toda bacteria y todo microorganismo, como las adhesinas P1. Entonces, básicamente lo que hacen es unirse a los cilios, ¿listo? Entonces se unen a los cilios. Cuando se unen a los cilios, ¿qué generan? Cuando se unen a los cilios, lo que genera principalmente, pensé que tenía una foto acá, pero no hay, pero bueno. Imaginemos que este es el epitelio y tenemos los cilios así, y acá tenemos pues nosotros unas proteínas. Entonces, básicamente, esta adhesina P1 lo que hace es adherirse a esos cilios y los dañan, ¿sí? Los dañan. Entonces, como dañan esos cilios, ya no tenemos una célula epitelial que tenga los cilios, que produzca moco y que aparte de producir moco, también permita la retención de diferentes patógenos. O sea que, si yo no tengo cilios, quiere decir de que otra bacteria externa al Mycoplasma pneumoniae puede entrar y con mucha mayor facilidad puede hacer patogénesis en ese caso, en esa célula. ¿Por qué? Porque no hay cilios que primero lo detengan, que lo mantengan ahí, que el moco llegue, lo rompa, sí, no hay. Entonces, por eso el Mycoplasma pneumoniae daña el epitelio del tracto respiratorio superior, dejando vía libre al inferior para tanto su propio beneficio, es decir, para el propio Mycoplasma pneumoniae, como también para otro tipo de bacterias importantes. Entonces, las presentaciones clínicas, de nuevo, neumonía atípica, y básicamente los síntomas de la neumonía atípica son los síntomas de neumonía atípica ausentes. La tríada característica que les dije, tos, fiebre y dificultad para respirar, no va a estar. Puede que sí, puede que no. Y por último, ya para finalizar, tenemos lo que sería la clamidia. Entonces, la clamidia, tenemos diferentes tipos de clamidia, como puede ser la clamidia trachomatis, como puede ser la pistachi o como puede ser la neumonía, que es la que nos interesa. Ya que inclusive lo dice, causa neumonía atípica. Esta tiene características importantes a nivel de metabolismo y a nivel de patogenia, como puede ser los lipopolisacáridos, recordemos que es una gran negativa, lipopolisacáridos, y lo importante de esto es que tiene algo que se llama la MOMP o MOMP, como yo le digo, que es pues la proteína mayor de outer membrane, que sería la membrana externa, ¿sí? Y luego pues tenemos la proteína de membrana externa, que es la OMP. ¿Esto qué hace? Básicamente permite unirse a las células, romperlas y generar patogenia, pues para entrar, básicamente. Poco más sobre esto, la verdad. Acá tenemos los espectros de enfermedad, o sea, como tipo qué características tiene cada una. Esto pues no nos interesa en este momento. La neumonía es la que nos interesa básicamente. Los síntomas de tracto respiratorio superior, como puede ser rinorrea, dolor de garganta, pero luego evoluciona a una posible fiebre, tos con esputo, mínimo voz ronca y dolor de cabeza. De nuevo, síntomas que pueden ser desde una gripa hasta algo más característico como un dolor de cabeza, o sea, es muy atípico. Entonces, básicamente, aquí tenemos lo que sería las infecciones del tracto respiratorio superior. Hablamos de Streptococcus pyogenes con su faringitis característica, Streptococcus pneumoniae, haciendo referencia a esa cápsula importante que genera todas esas sinusitis, otitis media y neumonía típica. Luego pasamos a la Haemophilus influenzae, que sería ese gram negativo importante, que es un bacilococo, que genera todas esas características de una infección de tracto respiratorio inferior, como puede ser una neumonía. También produce epiglotitis, al igual que el Haemophilus influenzae, epiglotitis, meningitis también, y la característica de la neumonía como tal. Acá está. Luego pasamos a
Los atípicos, como pueden ser el micoplasma, como puede ser también la clamidia, ¿sí? De hecho, bueno, sí. De hecho, sí, eso. Bueno, el micoplasma y la clamidia son los atípicos y ya sabemos la característica de algo atípico, que es principalmente intracelular. Entonces, para finalizar, tengan en cuenta que todos los microorganismos, o la gran mayoría que sean intracelulares relacionados con el tracto respiratorio superior e inferior, principalmente el inferior, todos los microorganismos que sean intracelulares, como la Chlamydia pneumoniae o como el Mycoplasma pneumoniae, van a producir una neumonía atípica. ¿Por qué? Porque el neutrófilo no los va a lograr ver de manera eficaz ni tan rápido, ¿sí?